¿Qué haces cuando el mundo cae y tu fe vacila? En el siglo III, San Dionisio de Alejandría se enfrentó a persecuciones, plagas y herejías, pero encontró en los sacramentos la fuerza para sostener a su pueblo. Guiado por el Espíritu Santo, aún sin haber desarrollado toda su formación doctrinal, promovió una espiritualidad sacramental que fortalece el desarrollo personal y espiritual. Su legado nos llama hoy a rechazar el relativismo y el secularismo, restaurando nuestra identidad católica, raíz de la identidad nacional de México. Jóvenes, ¿están listos para recibir esta gracia eterna? Confíen, reciban, vivan. El sentido de la fe. En el siglo III, Alejandría era un crisol de culturas, ideas y conflictos, pero también un campo de batalla espiritual. Como una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, era un centro de comercio y conocimiento. Famoso por su biblioteca y su faro, pero también era un lugar donde el cristianismo enfrentaba enormes desafíos. Bajo los emperadores de Decio y Valeriano, las persecuciones se intensificaron. Decio exigía sacrificios a los dioses paganos y quienes se negaban, como los cristianos, enfrentaban torturas, exilio o la muerte. Valeriano más tarde confiscó bienes eclesiásticos y prohibió las asambleas cristianas, forzando a los fieles a reunirse en secreto. La peste de Cipriano, una plaga devastadora, agravó la crisis, diezmando poblaciones y sembrando el miedo. En medio de esta desolación, los cristianos destacaron por su caridad, cuidando enfermos y moribundos, mientras los paganos huían. Sin embargo, esta caridad los exponía aún más a la persecución, pues su fe los hacía sospechosos ante un imperio que veía en ellos una amenaza a su orden social. Alejandría también era un hervidero de herejías que desafiaba la doctrina católica. El gnosticismo, por un lado, liderado por figuras como Valeriano, negaban la encarnación real de Cristo, reduciendo los sacramentos a meros símbolos espirituales, a meros memoriales y promoviendo un elitismo que excluía a los no iluminados. El sabelianismo, una forma de modalismo, confundía a las personas de la Trinidad, afirmando que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran solo modos de un mismo Dios. Buscando proteger la unidad de Dios, cayó en negar la distinción trinitaria, lo que debilitaba la comprensión de los sacramentos como un encuentro con Dios trino y relacional. Estas ideas no solo fragmentaban la unidad de la Iglesia, sino que también socavaban la dignidad humana al desvincular la fe de la realidad encarnada de los sacramentos, dejando a los fieles sin una guía clara en tiempos de crisis. A pesar de esto, la comunidad cristiana de Alejandría, guiada por líderes como Dionisio, resistió con una espiritualidad arraigada en la oración y los sacramentos. Inspirados por pasajes como Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, los fieles encontraron en la Eucaristía una fuente de fortaleza. En este contexto de persecución, plaga y confusión doctrinal, San Dionisio surgió como un pastor que guió a su pueblo hacia la gracia sacramental. Dionisio de Alejandría, conocido como el Grande, nació alrededor del año 190, en una familia probablemente pagana de Alejandría. Su vida temprana está envuelta en misterio, pero sabemos que recibió una instrucción sólida, típica de la élite alejandrina, lo que lo expuso a diversas corrientes filosóficas y religiosas. Según Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica, Dionisio se convirtió al cristianismo tras un encuentro transformador con las Escrituras, posiblemente bajo la influencia de la Escuela Catequética de Alejandría, un centro de formación teológico fundado por Panteno y dirigido luego por Clemente de Alejandría. En esta escuela, Dionisio se formó como teólogo y líder, destacando por su erudición y su capacidad para dialogar con las ideas de su tiempo sin comprometer las verdades de la fe. Alrededor del año 231, Dionisio fue nombrado director de esta escuela catequética y en el 248, tras la muerte del obispo Heracles, se convirtió en obispo de Alejandría, una de las sedes más importantes del cristianismo primitivo. Su episcopado coincidió con un periodo de crisis extrema. La persecución de Decio en 250 marcó su primer gran desafío. Eusebio relata cómo Dionisio, al negarse a ofrecer sacrificios paganos, fue arrestado y exiliado a Quebro, en Libia, Historia Eclesiástica. Desde ahí contribuyó liderando a su comunidad a través de cartas, animándolos a permanecer firmes. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, parafraseando Mateo 10:28 en su carta a Fabio. La peste de Cipriano, que estalló poco después, devastó a Alejandría. Dionisio escribió en su tragedia
en carta a los egipcios: la plaga se llevó a muchos de nuestros hermanos, pero los cristianos, movidos por el amor de Cristo, cuidaron a los enfermos sin distinción, ofreciendo su vida para los demás. Historia Eclesiástica 7:22. Este testimonio no solo muestra el liderazgo pastoral, sino también su énfasis en los sacramentos como fuente de fortaleza. Dionisio organizó la distribución de la Eucaristía a los moribundos, asegurándose de que recibieran la gracia final, y promovió la confesión para aquellos que, en medio del caos, buscaban reconciliarse con Dios. Su obra más destacada, las cartas a Basílides y Fabio, refleja su estilo claro, pastoral y práctico. En la carta a Basílides, Dionisio aborda cuestiones litúrgicas y morales como la validez de los sacramentos administrados bajo presión. Responde a Basílides, un obispo preocupado por los cristianos que apostataron durante la persecución, pero deseaban regresar. Si un pecador se arrepiente sinceramente, la misericordia de Cristo lo restaura a través de la confesión. En la carta a Fabio, obispo de Antioquía, Dionisio defiende la Eucaristía como el centro de la vida cristiana. Dice: en el pan y el vino recibimos la vida misma de Cristo que nos sostiene en la prueba. Eusebio, Historia Eclesiástica 7:22. Este énfasis sacramental no era teórico, era una respuesta directa a las necesidades de su pueblo, que enfrentaba muerte y apostasía. Dionisio también combatió las herejías de su tiempo como el gnosticismo y el sabelianismo. El gnosticismo, con su desprecio por lo material, negaba la importancia de los sacramentos, mientras el sabelianismo, al confundir la Trinidad, debilitaba la comprensión de los sacramentos como un encuentro con Dios relacional. Dionisio, en cartas a Roma, defendió la distinción entre las personas divinas, escribiendo: el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, pero los tres son uno en esencia. Carta a Dionisio de Roma, parafraseando. Este combate doctrinal fortaleció la espiritualidad sacramental, asegurando que los fieles entendieran la Eucaristía y la confesión como dones de un Dios trino. Su contribución al desarrollo personal y espiritual fue inmensa. Dionisio enseñó que los sacramentos no son rituales vacíos, sino encuentros vivos con Cristo que transforman el alma. En un contexto de persecución donde muchos enfrentaban la tentación de apostatar, promovió la confesión como un medio de restauración y la Eucaristía como una fuente de fortaleza espiritual. Su enfoque pastoral fomentó muchas virtudes como la caridad, la humildad y la perseverancia, animando a los fieles a vivir con valentía. Se dice que Dionisio visitaba personalmente a los enfermos durante la plaga, administrándoles sacramentos, orando con ellos, un acto de coraje que inspiró a muchos fieles a permanecer. Dionisio murió en el año 264 tras un largo episcopado, probablemente de causas naturales, ya que no se registra ningún martirio. Su legado perdura en la espiritualidad sacramental de la Iglesia, que ve en la Eucaristía y la confesión los pilares de la vida cristiana. Para los fieles de su tiempo, Dionisio fue un pastor que los guió a través de una tormenta con la gracia de los sacramentos. Hoy, su ejemplo resuena como un llamado a los jóvenes mexicanos a vivir una espiritualidad ordenada, a aferrarse a los sacramentos frente a las crisis modernas y a fortalecer su identidad católica como raíz de su identidad nacional. El sentido de la fe, deontologal infundido por Dios y animado por el Espíritu Santo, se manifestó en Dionisio como un discernimiento claro de la verdad evangélica. Inspirado por el Espíritu Santo, sin percibir aún toda la trascendencia de su obra, Dionisio fortaleció la espiritualidad sacramental, robusteciendo la doctrina católica con una visión pastoral y comunitaria. Dionisio enfrentó el gnosticismo, que negaba la encarnación y reducía los sacramentos a símbolos vacíos, y el sabelianismo, que confundía la Trinidad, debilitando la comprensión de los sacramentos como un encuentro con un Dios relacional. Su sentido de la fe lo guió a enfatizar la Eucaristía y la confesión como fuentes de vida espiritual. En su carta a Fabio escribe: en el pan y el vino recibimos la vida misma de Cristo que nos sostiene en la prueba. Esta enseñanza unió a la comunidad de Alejandría, anclándola en los sacramentos durante la persecución y la plaga, mostrando que la fe no es un sentimiento subjetivo, sino un don de Dios que se vive en comunión eclesial. San Dionisio se complementa con San Cipriano de Cartago, un contemporáneo que también enfrentó persecución de Valeriano y la peste. Cipriano, en su tratado de la unidad de la Iglesia, escribe: no puede tener a Dios por Padre que no tiene la Iglesia por Madre, subrayando la importancia de la comunión eclesial para los sacramentos. Mientras Cipriano defendió la unidad de la Iglesia frente al cisma noviciano que negaba la readmisión de los lapsi, Dionisio promovió la confesión como un medio de reconciliación, asegurando que los sacramentos fueran accesibles a todos los arrepentidos. Juntos estos santos demuestran que la espiritualidad sacramental, sostenida por la unidad eclesial y doctrinal, es el corazón del desarrollo espiritual.
Su ejemplo actual nos invita a vivir una fe comunitaria, a recibir los sacramentos con reverencia y a fortalecer la identidad católica de México frente a los desafíos modernos del individualismo y el secularismo. Vivimos en un tiempo donde el alma tiembla bajo un cielo oscuro, donde la verdad se desvanece como un eco perdido en el viento. Ideologías modernas se alzan como falsos dioses, como torres de Babel que prometen libertad pero forjan cadenas invisibles. El relativismo confunde enseñando que no hay bien ni mal, solo opiniones fugaces. El hedonismo adormece con placeres vacíos, sexo sin amor, fiestas sin sentido, excesos que esclavizan. El nihilismo mata el deseo de vivir, susurrando que nada importa, que todo es un accidente sin sentido. El secularismo radical arranca las raíces, expulsando a Dios de las escuelas, las leyes y los corazones, dejando un vacío que no puede llenarse con promesas humanas. Como sombras que acechan, el wokismo divide con su caos de identidades. El marxismo enfrenta hermanos con hermanos en su lucha de clases. El posmodernismo borra el sentido con su escepticismo. El transhumanismo reemplaza el alma con máquinas, el deconstruccionismo destruye la tradición y el feminismo radical ataca la complementariedad. La ideología de género niega el orden natural, el humanismo secular exalta al hombre sobre Dios, el panteísmo diluye la trascendencia, el New Age ofrece espejismos espirituales, el darwinismo materialista reduce la vida al azar, el ateísmo militante niega la fe, el globalismo anticristiano borra las fronteras patrias, el ambientalismo radical idolatra la creación, el capitalismo salvaje explota al débil, el satanismo y el ocultismo invitan a la perdición. Estas sombras traen vacío, soledad, confusión, una esclavitud interior que sofoca al joven, atrapándolo en pantallas que lo bombardean con pornografía, violencia y superficialidad, en adicciones que esclavizan, en presiones sociales que lo llevan a perder su dignidad. Mas en la tormenta, una luz discreta brilla como un cirio en la noche. La fe que sostiene como un faro, la castidad que libera como agua pura, la humildad que florece como una semilla en el desierto, el dominio propio que fortalece como un escudo. Los sacramentos, como enseñó San Dionisio, nos unen a Cristo dándonos la gracia que transforma en el alma. La Eucaristía es el pan vivo que nos fortalece. La confesión, el abrazo del Padre que nos restaura. Jóvenes de México, están en una encrucijada. ¿Elegirán las virtudes que construyen catedrales interiores o se rendirán a las sombras que niegan a Dios y destruyen su propia alma? Hoy muchos jóvenes mexicanos enfrentan tormentas reales que amenazan su alma y su futuro. La inseguridad acecha en las calles donde la violencia y la corrupción siembran miedo. Las adicciones esclavizan en silencio, desde las drogas hasta la pornografía que inunda las redes sociales, robando la pureza y la paz interior. El ruido digital ahoga el alma con imágenes de violencia, influencers que promueven ideas vacías y una cultura sexualizada que presiona a los jóvenes a entregar su cuerpo sin amor, a vivir sin principios. La presión social en las escuelas los empuja a seguir modas que contradicen su fe, a temer ser diferentes, a burlarse de los valores cristianos. Pero tú, joven, no estás solo. Como San Dionisio guió a su pueblo en la persecución, los sacramentos son tu refugio, una fuente de gracia que disipa la oscuridad. Comiencen con un paso concreto. Asistan a misa este domingo, reciban la Eucaristía con un corazón abierto pidiéndole a Cristo que les dé fuerza. Si han caído en el pecado, acérquense a la confesión esta semana, pidiéndole a la Virgen que los guíe hacia su Hijo. Apaguen el celular por una hora, aléjense de las redes sociales, TikTok, Instagram, y busquen el silencio para escuchar a Dios. En ese silencio encontrarán paz. Si se sienten atrapados por una adicción, busquen ayuda, hablen con un sacerdote, únanse a un grupo de oración, confíen en la misericordia de Dios que nunca los abandona, ayuden a su familia con un gesto sencillo, laven los platos, tiendan su cama, escuchen a sus padres, jueguen con sus hermanos. Estos actos de amor construyen puentes en sus hogares. La lucha vale la pena, los sacramentos los unen a Cristo, la Iglesia, nuestra Madre, nos sostiene con sabiduría milenaria. Siembren esta semilla de fe y verán cómo crece su alma, cómo florece en su familia, cómo se levanta la patria. En las aulas defiendan la verdad con respeto, en las redes compartan un mensaje de esperanza, en su hogar sean un testimonio vivo. No están solos, son miles de jóvenes como ustedes que eligen esta gracia día a día, desde las periferias de México hasta las grandes ciudades.
Juntos podemos restaurar la identidad cristiana de nuestra nación, una identidad que ha dado frutos de santidad en figuras como San Juan Diego y los mártires de la cristiada. ¡Viva Cristo Rey! El mundo duerme entre pantallas frías y eslóganes vacíos que prometen todo y entregan nada. Las ideologías rugen como tempestades, los falsos profetas gritan desde sus torres de Babel modernas, pero tú, joven mexicano, están llamados a velar. La tormenta sacude con vientos de relativismo y secularismo, y las olas del hedonismo y el nihilismo golpean con furia, pero la gracia de los sacramentos permanece firme, sellada por la cruz de Cristo. Que tu lámpara arda con la fe de la Eucaristía, que tu corazón esté despierto a la voz suave de Dios, que tu alma esté limpia con la gracia de la confesión. La noche es profunda, pero no eterna. El desierto es árido, pero no estéril. La batalla es dura, pero la victoria está prometida a los que perseveran hasta el final. Miki, Isabel, Cristo es el centro, el sentido y el fin. Él es la vid y nosotros los sarmientos. En los sacramentos recibimos su vida, que nos sostiene en la prueba. Como la parábola de las vírgenes prudentes, el esposo vendrá en la noche, y solamente quienes velen con su lámpara encendida, con el aceite de la oración y la gracia, serán llevados al banquete eterno, al día sin ocaso donde no habrá más lágrimas ni dolor. Que tu vida, jóvenes de México, sea un canto a la patria, un himno a la familia, un grito de fe por la nación que vuelva a sus ojos a Dios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. ¿Son los sacramentos meros símbolos, como sostienen los protestantes evangélicos, o encuentros reales con la gracia de Cristo que transforman el alma? San Dionisio de Alejandría, con su vida y enseñanza, nos muestra que la espiritualidad sacramental es el corazón de la vida cristiana, un don divino que nos une a Cristo y fortalece nuestra identidad católica frente al subjetivismo moderno. En el siglo III, Dionisio enfrentó el gnosticismo y el sabellianismo. El gnosticismo, liderado por Valentino, negaba la encarnación, reduciendo los sacramentos a símbolos espirituales para la élite iluminada, lo que excluía a los humildes y debilitaba la unidad de la Iglesia. El sabellianismo, una forma de modalismo, confundía a las personas de la Trinidad afirmando que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran solo modos de un mismo Dios, lo que desvirtuaba los sacramentos como encuentros de un Dios trinitario y relacional. Estas herejías no solo fragmentaban la comunidad, sino que también socavaban la dignidad humana al desvincular la fe de la realidad encarnada de los sacramentos, dejando a los fieles sin una fuente objetiva de gracia en tiempos de crisis. Hoy los protestantes evangélicos, basados en la sola Escritura, ven los sacramentos como meros actos simbólicos. Un pastor evangélico típico podría decir: la comunión solo es un recordatorio, un memorial. No necesitan rituales para conectar con Dios. Progresistas influenciados por el secularismo y el New Age descartan como tradiciones obsoletas, promoviendo una espiritualidad individualista. Estas posturas hacen eco del gnosticismo y desprecian lo material, y el modernismo relativiza la tradición, erosionando la fe. La Iglesia enseña que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo. Catecismo numeral 1131. Juan 6:54 afirma: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Concilio de Trento definió que la Eucaristía contiene real, verdadera y sustancialmente a Cristo. San Cipriano, en la De Unitatis Ecclesiae, capítulo 6, escribe: no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Dionisio, en su carta a Fabio, subraya: en el pan y el vino recibimos la vida misma de Cristo, y esto no podría ser posible con un símbolo. Eusebio, en Historia Eclesiástica, dice: el pan y el vino recibimos la vida misma de Cristo. Joseph Ratzinger, en Introducción al Cristianismo, añade: los sacramentos no son invenciones humanas, son dones de Cristo que nos incorporan a su vida. Frente al subjetivismo protestante y progresista, la Iglesia defiende los sacramentos como encuentros objetivos con la gracia divina, no como meros símbolos. Aceptar el error protestante o progresista lleva una fe aislada, vulnerable al relativismo y al hedonismo que inundan las redes.
Jóvenes, sin los sacramentos caerán en el vacío del individualismo, perdiendo la fuerza transformadora de la Eucaristía y la confesión. Es urgente asistir a misa, confesarse regularmente, formarse en la fe para resistir estas ideologías como Dionisio lo hizo frente al gnosticismo y para preservar la dignidad humana y la identidad cristiana de México. Dionisio afirmó: en el pan y el vino recibimos la vida misma de Cristo, en su carta a Fabio. Recuerden que no hay fe sin verdad, ni libertad sin fidelidad a Cristo y su Iglesia. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.